Hola y bienvenidos al Jardín de la Chita. En el video del día de hoy vamos a hablar de la reproducción por decapitación. Como en el video anterior de este curso vimos la reproducción por hijuelos, para los que no lo han visto, los invito a que lo vean, no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Este método de decapitación se utiliza básicamente para reproducirlas o salvarlas cuando están enfermas. Algunas de nuestras suculentas exóticas se propagan por semillas, pero a veces no se consiguen y la única manera de reproducirlas es por este método. Para hacer este proceso debemos tener en cuenta que la planta sea madura o adulta. La forma de hacerlo es cortándole la roseta y dejándole algunas hojas para su proceso de fotosíntesis. Si la planta es muy grande, le podemos hacer varios cortes. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cogemos un cuchillo, lo desinfectamos con el alcohol y vamos a decapitar nuestra planta. Esta ya es una planta adulta, entonces vamos a quitarle la cabeza. Vamos a hacer nuestro proceso de decapitación. Separamos, le quitamos la roseta. Nos queda así. Entonces a estas partes le podemos quitar estas hojitas para que nos quede así. Nos queda así. La importancia de reproducirla por decapitación es que esta planta no se reproduce por hoja, entonces la debemos hacer siempre por decapitación. Por ejemplo, esta que decapité algunos meses ya empezó a salir sus hijitos y ahí ya tiene 3 hijos. Hay algunas que sus tallos ya son demasiado largos, entonces las podemos cortar en 3 partes. Entonces esta la cortamos acá y de acá sacamos 2. Entonces cortamos su roseta y nos quedan 3 planticas. Nos quedan así. Entonces a esta también le vamos a hacer el mismo procedimiento para que nos quede nuestra roseta y las hojitas que dañamos nos queda así. Es muy importante aplicar cicatrizante a todas las heridas que les hicimos a nuestra suculenta al hacerle este proceso de decapitación. Entonces a todas las heridas les vamos a poner esto. En algunas ocasiones es preferible dejarle hojitas para su proceso de la fotosíntesis. Esta plantica va a empezar a llenarse de hijitos en esta parte. Es importante cuando ya nos queda nuestra planta madre, acá le ponemos abono orgánico o algún fertilizante, el que ustedes tengan en casa, y la volvemos a tapar así. Las vamos a llevar a la sombra por unos 4 o 5 días hasta que cicatrice y luego las ponemos en su lugar habitual. Las otras partes, como las rosetas, vamos a desinfectar nuestra maceta, le ponemos nuestros carboncitos y las vamos a llenar de nuestro sustrato ideal. Le vamos a colocar el tradicional humus, después le aplicamos canela para evitar que las plagas entren. Luego vamos a colocar nuestros esquejes después de que hayan cicatrizado y los vamos a colocar de esta manera. Bueno amigos, nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales.